Muy bien. Edom quiere destruir tu restauración. ¿Qué es la restauración? ¿Un proceso o un resultado? Un resultado. La restauración es solo uno de tantos resultados o frutos que trae el cambio genuino. ¿Cambias? Cambian muchas cosas en tu vida. No cambias tú, no cambian muchas cosas en tu vida. Por eso puedes decir, es que yo diezmo, es que yo voy todos los Shabbat, es que yo hago Shabbat en la casa los días, y no pasa nada en mi vida porque no has cambiado tú. Por eso, sigue lo mismo y sigue lo mismo y pasan los años y yo igual. Pues sí, tú igual. Pues que adquiriste prácticas y las convertiste en religión y te hiciste religioso y no cambia tu, pues, ¿por qué no? ¿Por qué el Shabbat no tiene el poder para cambiarte? Pues porque tú no has cambiado por dentro. Y se convierte en algo externo, se convierte en una obsesión más largo de lo que deberíamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay cambio adentro. Acuérdense, el cambio es de adentro hacia afuera, no de afuera y ahí se quedó. Los mandamientos son para hacernos cambiar nuestro comportamiento. La comprensión de los mandamientos es renovar la forma en cómo yo entiendo la vida, entiendo mi vida. Fíjate lo que te estoy diciendo, espero me estés siguiendo. Y por lo tanto, la idea es que al empezar a ver la vida de una manera distinta, el cambio dentro de ti se empiece a dar. Es verdad, empezamos por fuera, pero si lo de afuera no entra, olvídate, nos quedamos como religiosos, oxidados, atrasados y en un subdesarrollo espiritual, almático y ni se diga en el mundo físico. Y es así como vamos a encontrar cantidad de creyentes, pero no sé en qué creen, menos en lo que deben, pero en un atraso en sus vidas, amargados, tristes, depresivos, iracundos. Y vienen aquí y aquí se polvean, se maquillan, pero salen allá y es lo mismo otra vez, pues. Y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y el pasado, y el presente, y qué haré con mi futuro, y qué haré conmigo, y mis hijos, y el viejo, y esta mujer, pues no han cambiado, pues. ¿Cómo quieren ser restaurados si no han cambiado? Te lo vuelvo a repetir, la restauración de tu vida es la consecuencia de un cambio, pero no un cambio externo, no un cambio de apariencia, no un cambio de color o de partido o de congregación, no, de adentro, desde adentro hacia afuera. Si el cambio ha impactado tu corazón y tu mente, ¿qué viene como consecuencia? El proceso de restauración de tu vida. Por ejemplo, conocí una pareja que tenían en aquel entonces tenían 6 años viviendo en Amaciato. ¿Sí? Y pues alabando y levantando las manos, él con un problema de alcohol grave, ella toda amargada. ¿Sí? Pero a la hora de la alabanza, ¡hey! Alabaré, y más allá del sol. ¡Qué padre! Pero sus vidas seguían igual y no cambiaban, y no cambiaban, y no cambiaban. Y ya una vez que nos sentamos a platicar, les dije, miren, ¿saben por qué la gloria de Dios no está en su casa, no está en su matrimonio? Porque no están casados. Ustedes están en peligro de muerte y ustedes necesitan reconsiderar cómo se unen. Así que yo les recomiendo que hagan los cambios pertinentes para que las cosas empiecen a funcionar. Pues sí, gracias a Dios, Baruch Hashem, los casé, los metí bajo la jupa, les di el empujón, se casaron. Y es entonces cuando el cambio
que ellos hicieron enfocado en su matrimonio provocó en ellos enamoramiento, ella pues más amorosa, más tierna, más tolerante, ya no se lo tragaba con la mirada, ya no. Él, me consta, detallista, ahí amorosón, la honraba, le llevaba flores y todo. Fantástico. El cambio en la manera en cómo concebían el matrimonio los llevó a la restauración en ella de su honor. ¿A quién de ustedes como padres, los que tienen hijas, les gustaría que las metieran a un cuarto y ahí las estuvieran viviendo así en amaciato? ¿Les gustaría? ¿Verdad que no? ¿Y a ustedes, madres, les gustaría que las tuvieran a sus hijas y a sus nietas en amaciato? ¿Verdad que no? Bueno, quienes han vivido así, el honor es una desgracia para ellas. ¿Sí me entienden? Sin embargo, cuando viene ese sello, cuando viene esa bendición, el honor se empieza a reconstruir. Ahora ella ya puede decir, mi esposo, porque ella me decía, es que cuando yo decía que él era mi esposo, no lo sentía. Pues claro que no. ¿Y por qué dices que era tu esposo? ¿Era tu esposo? Mentirosa. Porque así dicen, cuando viven juntos dicen, es que es mi esposa. ¿Mentiras? ¿De dónde sacaron esa mentira? ¡A la torre! Bueno, el Eterno no está en ese aspecto de la vida de esa pareja, mucho menos en la unión física, mucho menos. Entonces ahí hay enfermedad, ahí hay daño, ahí hay dificultades, hay obstrucción. Entonces al momento de corregir, es decir, hacer el cambio, ella era otra persona, hasta estaba avejentada. No, hombre, Rosita. Ella es morena, pero Rosita se veía ella contenta, andaba como chamaca quinceañera. Entonces se restauró ese aspecto de su vida debido al cambio que hicieron. Entonces hay personas que dicen, Eterno, restáurame, Señor. Pero no cambian nada, no hacen los cambios. O sea, quiero que vean dónde está la dislocación, pues. Ante la falta de instrucción, voy a usar esta palabra, ante la falta de perlas, de sabiduría, como el programa que tenemos, pues ¿cómo conducen su vida? Pero cuando alguien quiere ser restaurado, debe de tener muy claro que tiene que promover los cambios en su vida. Por eso, una persona que le dice al Eterno, Señor, Señor, restáurame, está mal. Tiene que decir, Señor. No, tampoco. Porque si dice, Señor, cámbiame, Señor, tampoco. Porque el que va a cambiar eres tú. El que te va a convencer de que hagas los cambios es el Ruach del Eterno. Y el Eterno te va a dar la fuerza interna para que promuevas el cambio, sostengas el cambio, lo mantengas ahí hasta que ¡pum!, se dio. ¿Y eso qué requiere? Fuerza espiritual, fuerza interna, poder, amor a sí mismo, dominio propio, continuidad, constancia, dinamismo. Porque sin eso, el de doble ánimo jamás va a cambiar y jamás se va a restaurar. Y así están las iglesias llenas de gente que viven pidiendo restauración, que viven pidiendo el cambio, pero son ellos los que tienen que cambiar. Renovaos vuestra mente por medio de la renovación de vuestro. Entonces yo tengo que entender las cosas como son en su origen, no como yo creo que son, con una mente corrompida. Entonces ya empezamos a ver puntos quirúrgicos. No voy a ser restaurado en esta parte de mi vida si no cambio primero mi concepto, mis ideas y mis creencias al respecto y por lo tanto en mi conducta hacia ello. Dale un aplauso al Creador.
Entonces, el tema de la restauración es una cosa muy difícil de alcanzar por la explicación que les acabo de dar. Y muchas personas no quieren cambiar. Son muy pocas las que hemos metido fondo a esto sin importar el costo. No importa el costo. Al final el beneficio, la ganancia es mucho mayor. Pero, ¿por qué no quiere cambiar la gente? Porque han construido vidas enteras bajo esa forma de vida, bajo esas creencias. Entonces, si yo construí un matrimonio con una idea equivocada y luego de repente viene la Torah y me dice que me tengo que casar para tener relaciones sexuales, y tengo 15 años viviendo con el pelado, y le digo, oye, vamos a casarnos porque no podemos vivir así, y el pelado dice, no, lo siento, pero no me voy a casar. ¿Por qué? Porque no es necesario. ¿Es necesario un papel para tener un hogar? No, no es necesario. Y hay hasta canciones de esas rancheras que dicen que no hay necesidad de... Y la juventud lo cree. La juventud se engancha con esas ideas. Y así hay miles y millones de hogares donde no hay bendición en el matrimonio. Y eso es terrible, porque así están encarnando hijos, así están trayendo hijos descubiertos, fuera de cobertura matrimonial y conyugal. Y les están enseñando que es una opción. Y después exigirles que se casen. Después exigirles que tienen que casarse bien. ¿Cómo? No hay autoridad moral. No hay autoridad ética para decirle a un hijo, tienes que casarte. Y así es para todo, familia. ¿Qué área de tu vida necesitas restauración? Es decir, ser llevada a la manera funcional y bendita de trabajar en ella. Un matrimonio funcional en todos los aspectos. Una relación padres e hijos completamente funcional y dinámica, fructífera. Lo que tú quieras restaurar. Necesitas meter mandamientos ahí. Porque son los mandamientos la palanca del cambio, lo que te dice que está mal y cómo debes de hacerlo. Y es a partir de ahí que la restauración viene como consecuencia. ¿Ok? Mashiach nos habla de un concepto muy interesante, el reino. Y se acuerdan que hablábamos días atrás de que hay muchas personas que están en el reino, pero no son del reino, que viven como extranjeros dentro del reino. Y se acuerdan que les decía, en el reino hay que ser lo que debemos de ser para ser partícipes de todos los beneficios del reino y estar en el reino legales como debemos de estar. Ser y estar en el reino como el Eterno nos ha pedido que estemos. Entonces yo supongo que has estado evaluándote y has estado haciendo un análisis de ti. Y yo creo que a estas alturas, después de más de una semana, ya puedes tener un diagnóstico preciso de cuál es tu posición en el reino. ¿Estás como extranjero o estás como ciudadano del reino, como súbdito del reino? No sé si ya hiciste ese diagnóstico. Si no lo has hecho, pues no pierdas el tiempo, pues. Aquí es para traer armas, agarrar armas. Aquí es un campo de tiro, es un campo de entrenamiento. Y saliendo, te pones a trabajar. Entonces, ¿cuál es tu posición dentro del reino? Pero vamos a ser sobrios y honestos con nosotros mismos. ¿Estoy en el reino como debo de estar? ¿Soy en el reino que estoy lo que debo de ser? Si ambas respuestas son sí, la buena noticia es que tú estás cambiando. Y por lo tanto, uno de los beneficios que vas a recibir o estás recibiendo es la restauración completa de tu vida. Por eso te decía al principio, bueno, ¿estás cambiando? Sí. ¿Hasta dónde estás cambiando? ¿Hasta dónde le permites al Eterno entrar a tu vida para ayudarte a hacer esos cambios?
La idea de la Escritura es que le permitas a Él entrar a todas las áreas de tu vida para que sean regeneradas y estén trabajando en ti de la manera que el Eterno aprueba. Y obviamente que tendrá también como beneficio que tendrás dentro de ti, que eres un Mishkan, que eres una tienda. ¿Te acuerdas que platicábamos de eso? Que eres tú un altar y adentro mora el Padre, el Ruach y nuestro Salvador, aquí adentro, en ese santuario que tienes dentro. Ahí Él debiera de estar, o debe de estar. ¿Estamos bien? Bueno, entonces lo que quiero decirte es que si tú estás en el reino y eres quien debes de ser, a ver si es cierto, ¿quién debes de ser en el reino? Hijo de Dios. No. ¿Quién debes de ser en el reino? Sí. Pero tenemos que ser más puntuales, pues. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Israel. ¿Quién es vuestro Dios? Yahweh. ¿A qué Dios sirves? Al Dios de... Eso es precisión, pues. Eso es precisión. Entonces, ¿quién eres en el reino? Israel, sí, pero más precisos. ¿Cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Con ambigüedad. No. ¿Quiénes debemos de ser en el reino? Ministro y sacerdote de Elohim. ¿Qué hace un hijo de Dios? ¿Quién es un hijo de Dios? Un ministro y sacerdote del Eterno. ¿Ya lo entendiste? Esa es tu esencia, ese es tu ser. Ese es tu ser. Ese es tu yo verdadero, con una identidad particular. Bueno, si estás en el reino y eres quien debes de ser en el reino te ofrece tantos beneficios. El reino te ofrece cosas maravillosas. Entre ellas, lo repito, tu restauración completa, y no hay cosa y no hay área de tu vida que quede fuera de la reparación completa. No hay una sola. Todas están incluidas ahí. Entonces te pregunto, ¿es atractivo el reino? Claro. ¿Por qué? Porque venimos del mundo. Y porque fuimos escogidos del mundo y traídos al reino. ¿Quién nos escogió? Mashiach, lo leímos la semana pasada. Él nos escogió y por Él estamos aquí. Por Él escuchaste hablar de Él en algún momento, una persona, tus familiares, no sé. Pero gracias a Él, que nos rescató y que nos trajo, estás tú aquí. Entonces, el reino tiene bendición, tiene prestigio, tiene identidad, tiene un hogar, tiene un predio, tiene un altar mayor, tiene para ti ingresos, tiene bendición, tiene salud, tiene gobierno, tiene ley, tiene señorío, hay autoridad. Hay muchas cosas a las cuales podemos acceder si somos súbditos del Rey de Reyes y estamos sujetos a su Hijo. Entonces, todo eso hace del reino algo en lo personal. Para mí es muy atractivo. Entonces, hablar del reino es hablar de dos cosas distintas, pero simultáneas a la vez. Hay un reino venidero, tú lo sabes. Hay un reino venidero en el cual Mashiach reinará con vara de hierro y estaremos todos nosotros con él. Algunos cogobernando y otros aprendiendo apenas los rudimentos de la palabra, porque no quisieron estudiar aquí, pero fueron salvos. Y los que no lograron trascender, los que quisieron ser como Nimrod, pues van a tener que ser arrojados al horno de fuego.
Pero ese reino se va a instaurar aquí, ese reino mesiánico, ese nuevo orden, ese nuevo reinado que vendrá, Mashiach lo encabezará y estará al frente. Es un reino físico. Ahorita no lo vemos, ojo, ahorita no lo vemos. Ahorita no está ese reino aún, pero vendrá. ¿Estamos de acuerdo? Pero la segunda connotación de la palabra reino tiene que ver con un reino invisible, pero tiene una contraparte visible. Ese reino tiene un rey, se llama Yahweh. El reino tiene un estado de derecho y una serie de leyes y reglamentos que permiten garantizar el estado de derecho. ¿Se llama esa ley? Esta es la parte visible de la ley del reino. Pero hay una parte visible más sublime que esto. Cuando esto se convierten en hechos a través de ti. Entonces, cuando tú haces la voluntad del Eterno, el reino invisible que gravita aquí y que no se ve, se hace visible en ti. Se hace visible en tu casa, en tu matrimonio. Pero mucha gente no ve eso. Mucha gente no alcanza a ver el reino. Interesante. ¿Listos? Abróchense el cinturón porque empieza la mecambrea. En el reino está tu restauración. Ahora surge la pregunta, ¿qué tengo que hacer para ingresar al reino? ¿Qué tengo que hacer para entrar a ese reino? El reino tiene un nombre genérico, es el reino de los cielos. Pero en la parte visible tiene un nombre muy particular. Knesset, asamblea. En griego, pues, eclesia, iglesia. ¿Ya? ¿Crees tú que por el hecho de estar aquí sentado ya estás dentro del reino? Acuérdate la primera vez que viniste a Java. La primera, no sé si lo recuerdes. Yo sí me acuerdo la primera vez que llegué a Java. Nomás me temblaban las rodillas. Pero ¿tú te acuerdas la primera vez que llegaste a Java? Algunos de ustedes, muy poquitos y no están presentes, ya me conocían. Pero quienes llegaron al reino, a este pedacito del reino, por primera vez, ¿cómo se sintieron? ¿Y cómo es el pastor? Ahí está bien guapo. No, hombre, dicen que es bien enfadoso. No, es bien regañón. No, hombre, pone a nuestras esposas en contra, ni la lleves ahí. ¿Cómo te sentiste? Extraño, ¿verdad? A la expectativa y a la vez curioso. A ver, y ya que sale el monito y empieza a hablar y ahí estás. A ver, ¿qué dice? Y empiezas a contrastar con lo que según tú sabías. Y resulta que dices, ¡a la torre! ¡Qué magnífico! ¡Qué padre! No es que yo sepa, no, es que salió de aquí. ¿Sí? Pero quiero que recuerdes el momento esa primera vez que llegaste. Hasta el corazón en algunos latía un poquito más rápido. Pero la curiosidad y la expectativa, ¿sí? Y a la vez un cierto sentimiento de no familiaridad al lugar. Y es natural porque no pertenecías aquí. Pero escuchaste la palabra, lograste conectar con ella
y dijiste, no hombre, me quedo, está bien, me voy a quedar. ¿Y ahora cómo te sientes? Pues como parte de miembros aquí todos bien cuates y esperamos las fiestas y aparece gente que nadie conocía y cosas de esas, ¿no? Pero Baruch Hashem, entonces nos sentimos ya familiares, nos sentimos ya miembros, parte de ahí, donde nos vemos. Hey, ¿qué onda? Ella está conmigo en la congregación. Ah, sí, qué padre, sí. ¿A poco la conoces? Sí. ¿Por qué? No, no más. Bueno, cuando entramos al reino, puede que exista la misma sensación. O sea, sí, todo está muy padre, pero no me conviene lo que estoy oyendo. Y no lo decimos, lo vivimos. Vivimos la negación. Vivimos haciendo resistencia a la palabra y pensando y creyendo y haciendo creer a otros que cambiamos. Te lo repito, tu transformación y tu restauración están en el reino y debes de acceder a ello. Entonces el reino es atractivo y muy valioso, pero retorno a la pregunta, ¿cómo puedo entrar yo al reino? ¿Y cómo puedo yo sentirme parte de ese gran reino visible que el Eterno estableció aquí llamado Iglesia, Knesset? Porque el Eterno va a mandar al novio por su iglesia, pero no lo va a mandar con una novia descuidada. ¿Qué características deberá de tener la novia? Pura y sin mancha. O sea que va a ser una iglesia, no es la iglesia de hoy, no hombre, nos vamos todos al infierno. No, la iglesia esa, la de los últimos tiempos, vamos a ser gente que tiene santidad y el testimonio de Yeshua HaMashiach en nuestras vidas. Esa es la iglesia por la cual Él va a venir. Y si trabajamos nosotros desde ahorita, influenciamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros tataranietos, y el día que converja Judá con nosotros, pues va a ser muy familiar el día del juicio. ¿Sí? Entonces Mashiach al momento del juicio, son de Java, pásenle ustedes, no hay problema, pásenle. ¿Por qué? Porque cuidamos el testimonio de Yeshua y lo tenemos, y tenemos la Torah. ¿Sí? Y obviamente la transformación interna y el fruto que tenemos, que espera Él de nosotros. Vuelvo a preguntarte, ¿es atractivo el reino? Ok, ¿cómo vamos a entrar al reino? Ahí te va, mira. Mashiach hace una comparación de cómo es el reino. Me enfoco en el reino porque ahí está tu restauración. Y te voy a explicar cómo se entra al reino, qué se hace en el reino, porque ahí está el cambio y ahí está la restauración. Y es lo que Edom ha bloqueado en la vida de millones de creyentes. Y hay millones de creyentes que piensan que son del reino y no están en el reino. Y eso es peligrosísimo. Porque hay gente que cree que es salva, pero no vive como salva. Y eso es peligrosísimo, familia. Entonces, dice Mashiach, escucha, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que un hombre encontró y al haberlo encontrado lo volvió a enterrar. Fue y vendió todo lo que tenía, fue y compró el campo y tomó el tesoro. ¿Cómo es el reino? ¿Cómo es el reino? Como un tesoro escondido, el cual encontró un hombre. A ver, entonces, ¿qué hay que hacer para llegar al reino? Si lo encontró, ¿es por qué? Lo buscaba. Entonces, el reino de los cielos es un tesoro, ponme atención, que no está a la vista. Por eso nos dijo Mashiach, vean lo que no se ve, porque ahí está.
La convicción de lo que no se ve. Para verlo necesitas convicción. Es decir, yo creo que voy a ver lo que no se ve. ¿Ridículo? ¿Simple? No, es fundamental que incluso te lo digas, yo voy a ver lo que no se ve. ¿Por qué? Porque el reino no está a la vista. Está, pero no está a la vista. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que buscar, pero con estos, con otros ojos. También dice Machía. También el reino de los cielos es semejante a un mercader de piedras preciosas, el cual, al encontrar una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía, y fue y la adquirió. ¿Cómo es el reino acorde a esta otra parábola? Te estoy descifrando la parábola. ¿Cómo es el reino? Como una perla de gran valor. A ver. Vámonos a regresar. ¿Cómo es el reino acá, en la primera parábola? El reino es un reino que está oculto y que hay que buscarlo para encontrarlo porque no está a la vista. Así es el reino. Quien busca, el que llama y el que pide, se le da. Estoy haciendo las conexiones de la enseñanza de Mashiach para que crezcas. Hablo con gente que piensa, ¿verdad? No con gente emotiva, no, gente que piensa. Ok, siguiente, perla. Entonces el reino es comparado a una perla preciosísima, de gran valor, de grandísimo valor. Ahorita te pregunté, ¿es para ti el reino atractivo? Ahí lo tienes. Ahora, recuerda esta frase. Vosotros no tiréis vuestras perlas a los puercos. No tiréis vuestras perlas a los puercos. Porque ¿qué hacen los puercos? Las pisan, las enlodan, las desprecian. Entonces, ¿qué son las perlas? Jokma. Sabiduría. Entonces, ¿qué quiso decir Mashiach? Que en el reino se caracteriza por tener sabiduría de gran precio, gran sabiduría que te permite a ti conocer y saber secretos ocultos que son de Yahweh, pero los revela a fin de cumplir los mandamientos. Dale un aplauso. Entonces, ¿cuál es la condición para entrar al reino? Buscarlo. Buscar la sabiduría. Buscar ese gran tesoro. ¿Qué es ese gran tesoro? Bueno, dentro de ese baúl, cuando lo abres, ahí adentro hay metales preciosos, ¿sí? Hay gemas preciosas, es decir, hay cosas muy valiosas. Tu cambio, tu transición concluida es una piedra preciosa que está ahí adentro. La restauración integral de tu vida es otra piedra preciosa que está ahí adentro. La bendición que necesitas, el favor que necesites, está aquí adentro. Por eso todo lo que tengas aquí no se compara con lo que puedas encontrar ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar al reino? Buscarlo. El reino también se compara a una perla preciosa, que hay que buscarla. Y ya cuando la encuentras, oyes,
¿Quieres tú saber cómo hacerle para encontrar el amor de tu vida? ¿Quieres saber cómo hacerle para que tus hijos se acerquen? ¿Quieres saber cómo hacerle? No, no se trata de una bolita mágica. Se requiere sabiduría para que cambies tú, para que te restaures tú y para que golpee a tus hijos eso y sean traídos a la presencia del Eterno. ¿Será atractivo el reino? ¿Ya emprendimos la búsqueda? ¿Qué les he dicho? Todos ustedes son buscadores de Dios. Y ahí te va. Primero busquéis su reino. No les dijo, porque están frente a mí, ya están en el reino. Los tenía enfrente. ¿Y qué les dijo? Vosotros no hagáis así, porque estas cosas las buscan los gentiles. Pero vosotros busquéis primero el reino y su justicia. Ahí está. Es otra forma de decirle perla preciosa al reino. Busca primero su reino. ¿Qué hizo el que encontró el tesoro? Buscó. ¿Qué hizo el que encontró la perla? La buscó. Y cuando la encontraron, se deshicieron de todo lo que ellos pensaban que era de valor. Y con la ganancia adquirieron el reino. Dale un aplauso al Creador. ¿Estás aprendiendo? ¿Conciencia? ¿Estás en el reino? Baruch Hashem. Sí, estás en el reino porque has encontrado la veta de perlas. Sí. Y algunos de ustedes se han aferrado al tesoro. Y algunos de ustedes ya han sacado joyas de ahí. ¿Qué es ser restaurado? ¿Qué es ser restaurado? Regresar al estado anterior arreglando los desperfectos. Real Academia Española. Restaurar es quitar los defectos de ciertos aspectos de tu carácter, de tu alma, de tu vida, de tu persona y regresar al estado original de tu carácter. Mientras el carácter no esté purificado, está caído y necesita ser restaurado. Y para eso hay que trabajar. ¿Quién es restaurado? ¿Quién es la persona que es restaurada? La persona que está dispuesta a cambiar, ya te lo dije. Una persona restaurable es aquella que tiene la humildad para dejarse cortar por la palabra, por la guía, por la dirección y así cambiar. ¿Quién es el restaurado? El que decidió cambiar. No hay restauración sin cambio. Hay migajas. ¿Ya? Las migajas no son restauración, son paliativos, son paracetamoles que te quitan el dolor, pero no te quitan el problema. Te dan un respiro, pero ahí está la cosa, ahí está el problema, ahí está la situación, la persona, la circunstancia, la dificultad, la privación, la enfermedad. No, pues Dios quiere, Dios así quiso, pues así está bien. Si Dios quiere, yo también. Me habla una persona, me dice, porque yo le pregunto, ¿cómo estás, hermana? Pues gracias a Dios y a María Santísima estoy bien. Me quiso dar el infarto. Dije, ¿qué dijiste, hermana? Sí, gracias a Dios y a María Santísima. Dije, oye, mi hermana, ¿quién murió por ti para que fueras libre? Jesús. Sí, y María, ¿qué tiene que? Pues es la madre de Dios. Y luego, corredentora.
¿Cómo va a ser restaurada esa persona con esa idolatría en la cabeza? Pero hasta da rasquera, ¿no te da rasquera? Gracias a Dios y a María Santísima. Hermana, María es un demonio. Pero pastor, ojo, está ofendiendo a la Madre de Dios, la guadalupana. Ni siquiera se llamaba Guadalupe. Eso es un demonio, hermana. No les puedes ayudar mucho, pues. Le he pedido a María y he estado rezando el rosario todos los días. Y mire, pastor, y esto y esto. Pues ya nomás le escuchas y, bueno, hermana, estoy ocupado, nos vemos, hábleme pronto. No puedes ayudarlas, que no se dejan. ¿Quién es restaurado? El que quiere cambiar, pero el que quiere de veras. El que quiere de veras se da todo. ¿Quién restaura? ¿Quién restaura al restaurable? Yeshua. Él es la medicina. Él es el antibiótico. Él es el aceite. Él es el vino. Él es la vida. Él es el oxígeno que necesitamos para vivir y vivir en abundancia. ¿Por qué? Porque andábamos en el camino y caímos muertos a causa del pecado y la iniquidad. Y Él en la cruz se dejó lacerar y abrir su piel y descarnarse casi para que cayera agua, aceite, sangre y vino en ti y fueras tú sanado, cicatrizado y levantado del camino de muerte que llevábamos. Él quiere restaurarnos, Él desea restaurarnos, pero Él busca gente que verdaderamente quiera cambiar. ¿Quién verdaderamente trabaja para tu restauración? ¿A poco crees que vas a estar fuera de la ecuación? No, eres tú. Eres tú el que tiene que buscar. Eres tú el que tiene que cavar. ¿Dónde estaba el tesoro? Fíjate, ahí te va la luz. Vamos a abrir un grifo de luz más. ¿Dónde estaba el tesoro? ¿Enterrado en dónde? En el campo. En el campo. Entonces este hombre cavó, buscó en la tierra y lo encontró. Entonces podemos decir que estaba bajo la tierra. Estaba cubierto por la tierra. Por eso no se veía. ¿De qué estás hecho? El reino de los cielos está dentro de ustedes. Dale un aplauso al Creador. ¿Qué calidad de restauración quieres? ¿Qué calidad de restauración quieres? Está en función del cambio que tú promuevas en tu vida. Si tú estás dispuesto a trabajar para cambiar a profundidad y extensión tu vida, de la misma medida, medida por medida, ojo por ojo, diente por diente. Acuérdate que el reino es recíproco también. Lo que tú des, el reino te lo va a dar. Das tu vida, ¿qué te va a dar el reino? Vida. Y todavía en abundancia. Ahí está. Por eso no se restaura la gente, porque no quiere cambiar. Y los que quieren cambiar, dosificados, selectivos. No, aquí sí y aquí no. ¿Por qué? Porque está loco el pastor.
No, 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 aquí no se metan, yo aquí no, no, no. Es tu decisión. Pero jamás vas a vivir la restauración completa aquí. Y es aquí, la restauración se da aquí. Allá es otra historia, pero la restauración se vive aquí, se gana aquí, se tiene aquí, se trabaja por ella aquí. O sea que no hay que estar ya, Señor, cámbiame, Señor, restáurame, Señor. Eso es muy cómodo. Eso no va a ocurrir jamás. Cantándole a Él, pidiéndole a Él que te cambie, no va a pasar. Eres tú el que cambia. Eres tú el que hace las cosas diferentes. Eres tú el que empieza a hablar diferente. Eres tú el que llama las cosas diferentes. Eres tú el que se junta con personas diferentes. Eres tú el que empieza a actuar de manera diferente. No es el Eterno, no es Mashiach, no es el Roy. Eres tú. La función del Eterno es afianzarte, darte los elementos necesarios, el Ruach convencerte y Mashiach de darte la fuerza y la autoridad para lograrlo. Es un trabajo colegiado que ellos hacen en quien quiere cambiar verdaderamente. ¿Ya lo entendiste? O sea, que no es con una tumbadita, ¿verdad? Digo, para los pastores que les gusta tumbar, díganles la verdad a la gente. La gente no se restaura tumándola, ni echándoles agüita bendita, ni imponiéndole las manos, ni llevando un rosario en el cuello. La gente no se restaura saliendo del agua después del bautizo. La gente se restaura con perlas de sabiduría para que hagan lo que tienen que hacer en sus vidas. No hay otra forma. ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a enseñar si anularon la instrucción? ¿Qué les van a enseñar si han despreciado la instrucción? ¿Qué les van a enseñar? Por eso la iglesia es una iglesia al día de hoy ignorante, piadosa, sí, tolerante hasta cierto punto, con salvación, sí, pero la salvación es del kinder. La salvación es de kinder. Vivir como una persona salva es el gran problema que tiene la iglesia hoy. Hemos usado tantas palabras que aluden a la restauración, reparar, reconectar, promover el cambio, cambiar, transformarse, metamorfosis. ¿Te acuerdas? Cambiar de adentro hacia afuera, no de afuera y quedarte afuera. Cargar la cruz. ¿Qué es cargar la cruz? Una transformación en tu vida. ¿Por qué? Porque para cargar la cruz tienes que morir a ti y dar paso a algo distinto en tu vida. Someter la carne es hablar también de esa transición, de ese cambio para fructificar. Todos los cambios te van a llevar, ahora sí, a la restauración de tu salud, a la restauración de tu matrimonio, a la restauración de tu intelecto, a la restauración de tu vida profesional, de tu vida laboral, la restauración de tus ingresos, la restauración del orden en tu vida, la restauración de tu alegría, de tu felicidad, de tu equilibrio, de tu seguridad, la restauración de tu provisión, de tu sustento. ¿Por qué? Porque estás haciendo todo lo necesario, estás haciendo los cambios necesarios para que ocurra la restauración. Ahora vas a entender cuando, de hecho lo leímos ahorita, la bendición de la Haftará, que la palabra del Eterno no vuelve vacía, pero por sí misma, claro que no, porque Él se queda, se retiene y se pone en acción y por lo tanto regresa la palabra con un fruto, te golpea el fruto de la palabra puesta en acción. Entre esos frutos está tu restauración. Entonces, vamos a darle una paliza a Edom. ¿Cuál es el trabajo de Edom en todo esto? Que no conozcas las cosas de Elohim, incluso llevarte a creer que Elohim no existe. Una gran parte de la población mundial cree que Él no existe. Los ateos, por ejemplo, ateos moderados, ateos ortodoxos, todos ellos consideran que no. Los moderados piensan que hay una fuerza superior que controla este asunto.
Pero los ateos piensan que no necesitan a Dios para vivir y que Dios no existe. Y cuando las llegan a saber y a oír de ellas, no las creen. Y hay mucho creyente que no cree las cosas del Eterno. Irónicamente se nos llama creyentes, pero no creen. ¿Por qué no creen? Porque no han cambiado. ¿Y por qué no han cambiado? Porque no quieren soltar las creencias que tienen, aunque no les funcionen, aunque sean creencias retrógradas, autodestructivas, que los lleven a la infelicidad, a la amargura, a los celos, a la contienda, a la división, al pleito, a la rebelión. No pasa nada. Fíjate cómo trabaja este demonio. Que no busques el reino. Y si lo buscas, que no lo encuentres. Que no entiendas la palabra, que no logres retener la palabra, que andes buscando alternativas para sentirte satisfecho, haciéndote pensar que has obtenido la ganancia. Que no seas súbdito en el reino si lograste entrar, que te mantengas como un extranjero. Y si eres súbdito, sacarte del reino. Que no inicies tu restauración. Y si la inicias, es decir, empezaste a promover los cambios, y si la inicias, que no la termines. Que no termine el proceso de restauración en tu vida. Hacerte creer que estás restaurado. Ese es el más malvado engaño. Hacerte pensar que estás restaurado. Cuando una persona piensa que está restaurada, dejó de cambiar. Dejó de cambiar. Y si vas avanzado en tu restauración, corromperla, desviarla. ¿Cómo? Regresándote a hacer lo que hacías antes. Ahorita te hablé de dos reinos, el reino venidero y el reino en el cual estamos, que es una representación visible. Es decir, estamos en la sombra de lo que vendrá. Y hay muchos que están en la sombra, pero no lograrán entrar al reino venidero, porque pensaron que hacían bien, pensaron que vivían bien, pensaron que estaban bien delante del Creador, e incluso pensaron que no era necesario guardar mandamientos. Acuérdate. Y les diré en aquel día: apartaos de mí, hacedores. ¿Quiénes son ellos? Los que quebrantan la voluntad del Eterno, los que no tienen mandamientos. Pero ¿a quiénes les estaba hablando? Pero ¿cómo, Señor, si en tu nombre echamos demonios fuera? En tu nombre sanamos a los enfermos. Sí, pero no los conozco. Vámonos. De gente que estuvo en el reino provisional, es decir, en la sombra, pero no lograron trascender. Dale un aplauso al Creador. ¿Está bueno el vistecito? ¿Más fajita limón, manito? Más fajita limón. Es que él es el hombre del sazonador. ¿Te está abriendo los ojos la palabra? ¿Estás comprendiendo? ¿Estás en el reino? ¿Estás cambiando? Baruch Hashem. Juan 3. Esto es importantísimo. Había un hombre de los maestros de la ley que se llamaba Nicodemo, un principal entre el Sanedrín. Este vino a Yeshua, ojo, de noche. ¿Por qué de noche? Para que no lo vieran los congéneres.
y no lo sancionaran. Pero si fue a buscarlo, es porque le ardía el corazón por las cosas que el rabí decía. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Elohim. Mírala cómo lo categoriza: como maestro. Sabemos que has venido de Elohim como maestro. Ahora, acá hay algo interesante. No le dijo, sé que has venido. Digo, sabemos. O sea, él y alguienes más dentro del Sanedrín estaban tocados en su corazón por las palabras del rabí, pero guardaban silencio. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Elohim con él. Y luego responde Yeshua. Nomás imagínatelo con la paciencia, el amor y la tolerancia con la cual le hablaba a uno de los cabezas del Sanedrín. ¿Qué es el Sanedrín? ¿Qué fue el Sanedrín? La parte judicial del reino. Y le dijo: Nicodemo, de cierto te digo, que el que no, ojo, pon atención, el que no naciere de nuevo, por favor, no puede ver el reino de Elohim. No inventes. Y muchos piensan que ven el reino. Y muchos piensan que están en el reino. ¿O estará mintiendo él? ¿Será mentiroso? ¿Qué hacer para ver el reino? ¿Y qué es nacer de nuevo? Salir de las aguas bautismales. Y muchos piensan que salir de la agüita, de la alberca con cloro, ya. Soy nueva criatura en Cristo. Y siguen haciendo las cosas del viejo hombre. ¿Eres o no eres, pues? ¿Entendemos las incongruencias y lo peligroso de las incongruencias? O sea, que hay gente que no ha nacido de nuevo dentro de las mismas iglesias. Nos ocupamos de la grey de Yeshua, ¿ok? Hay gente dentro de las congregaciones que no han nacido de nuevo y tienen décadas. La gente que no nace de nuevo no tiene la habilidad para ver el reino. No puede ver el reino. ¿Tú puedes ver el reino? El que tenga ojos, que vea. Y el que tenga oídos, que escuche. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? O sea, era incomprensible para Nicodemo lo que el joven rabí le estaba enseñando. Porque lo que estaba haciendo Mashiach era enseñarle cosas que él no sabía. Respondió Yeshua: de cierto te digo, segundo chicotazo, ahí les va, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Elohim. ¿Qué es nacer del agua?
¿Qué es nacer del Espíritu? ¿Qué diferencia hay entre nacer de nuevo y nacer del agua y del Espíritu? Porque el que no nace de nuevo no verá el reino. Y el que no nace del agua y del Espíritu no entrará al reino. Y ahí hay que poner mucha oreja, mucha lupa y mucha revisión en nuestra forma de comportarnos. Dale un aplauso al Creador. Es decir, una restauración completa de la esencia del hombre. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles que he dicho que os es necesario nacer de nuevo. Es decir, es posible nacer de nuevo, pero no de la carne, sino del Espíritu, un espíritu renovado. Pon un espíritu nuevo en mí. ¿Te acuerdas? Qué barbaridad, qué verdades tan, pero tan reveladoras, familia. No te maravilles. Pon atención. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. ¿Qué quiso decir el rabí ahí? Que somos como el viento. A ver. Que somos como el viento, que no sabemos de dónde venimos, pero se siente. Ahí te va. Que nadie sabe, quien ha nacido de nuevo, nadie sabe cómo le hiciste. Nadie sabe cómo ocurrió en ti, pero lo ven y lo escuchan. Dice, pero ¿cómo? Si yo lo conocí en la cantina y su lenguaje era vulgar y soez. ¿Cómo? Somos como el viento, completamente transformados. Incomprensible el cambio de una persona. Eso lo hace el Espíritu. Si tú no tienes esos cambios en tu vida, no vas a entrar al reino de los cielos. Y esto es delicado. Quien era borracho, tiene que dejar de ser borracho. Quien era drogadicto, tiene que dejar de ser drogadicto. Quien era lo que sea y dejó de serlo, esa persona es como el Espíritu, que nadie sabe ni cómo le llegó, ni nadie sabe cómo ocurrió, pero estoy viendo a alguien diferente ahí. Tan diferentes tenemos que llegar a ser. Ponme atención. Quien ha nacido del Espíritu tiene que ser tan diferente que quienes te conocieron en la carne van a tener que volverte a conocer. Dale un aplauso al Creador. ¿Lo entendiste? ¿Cómo estamos? Y es así como testimonias. Es así como dices, es que yo estaba enfermo de piedras en el riñón y ya me iban a operar y cuando ya me iban a hacer el último estudio ya no tenía piedritas. Baruch Hashem. Eso es una persona que ha empezado a nacer de nuevo. Las cosas sobrenaturales empiezan a venir, a manifestarse
en aquellos que empiezan a conducir su vida en el Espíritu, mas ya no en la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Brujería, adulterio, fornicación, pleitos, contienda, división, murmuraciones, críticas, escarnios, burlas, maldiciones. Las obras de la carne son vida. Los quiero aquí. Los quiero aquí. Las obras de la carne son muerte. Las obras del Espíritu para vida eterna. Dale un aplauso sabroso al Creador. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? ¿Cómo? Respondió Yeshua y le dijo: ¿cómo? ¿Eres maestro de Israel y no sabes esto? Pues es algo muy básico. Es algo que debían de saber y no lo sabían. De cierto te digo que de lo que sabemos hablamos. Nadie conoce mejor el camino más quien lo vive, más quien lo recorre. Y lo que hemos visto testificamos. Y vosotros no recibéis nuestro testimonio. Si os he dicho cosa terrenal, es decir, les he enseñado las cosas del reino provisional y no creen, ¿cómo creerán si os dijere las celestiales? Es decir, las del reino venidero. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree nazca de nuevo. Nazca de nuevo. Nazca del agua. ¿Sabes qué es nacer del agua? El arrepentimiento. El bautizo del arrepentimiento para fruto de arrepentimiento. Del agua y del Espíritu. El Espíritu de Elohim no está sobre una persona que vive en la carne. Qué peligroso es estar en el reino y vivir como en el mundo. Escúchenme bien. Toda persona que ha entrado al reino provisional y siga viviendo como en el mundo, no entrará al reino porque no nació de nuevo. Renuncien a cualquier rasgo de su vida que lo mantengan con el fuego de la carne y reemplacen ese fuego por el fuego del Espíritu que consume y quema toda iniquidad y oscuridad, que los aparta de mi Padre Celestial. Se pagó un gran precio por cada uno de ustedes. El sufrimiento en el Calvario fue sin descripción. Necesitamos, familia, empezar verdaderamente a cambiar para dar paso a esa restauración y a ese nuevo orden de vida al cual somos llamados todos nosotros. El que nace del agua, ya lo entendiste lo que es, y del Espíritu, su vida da un giro total de la dirección que llevaba y por tanto el fruto que se empieza a generar. Mashiach nos habló de las posibilidades de ser restaurados. Escucha su voz. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. O sea, no migajeros, pues. Vida en abundancia. He venido a las ovejas perdidas. He venido al pecador y al enfermo para sanarlo y al pecador para santificarlo. He venido a pregonar el arrepentimiento.
He venido a dar vista al que no ve. O sea, el que no ha nacido de nuevo, yo le doy la vista. ¿Por qué? Porque le manda el Ruach. Para que puedan ver el reino. Para que puedan ver en qué están parados. Para que se den cuenta, para que disciernan de lo que están haciendo de sus vidas. Libertad a los que están esclavizados por una pasión, por un deseo, por un sentimiento, por una costumbre, por un hábito, por una circunstancia, por una persona. Libertad a los oprimidos, los que son golpeados por demonios. Salud. He venido a dar salud a los quebrantados del corazón. Les he dado poder para hollar serpientes y escorpiones, sobre toda fuerza del mal, y ningún mal os dañará. Tomarán en vuestras manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán al que crea. Él nos ayuda en nuestra restauración y no solamente nos restaura, nos empodera, nos delega autoridad para hacer del reino algo tan atractivo que todo el mundo quiere entrar. Pero si nos ven allá afuera pecadores, habladores, esto y el otro ¿quién va a querer? ¿Quién, familia? La misma gente de afuera dice: no, hombre, ¿qué? Yo, cristiano, no, hombre, si son peor que uno. Son peor que uno. No, así estoy bien. Así lo dicen. Ese es el concepto que tienen en general los que andan en el mundo, los que tienen transgresión, los que están resentidos contra el Eterno. No, hombre, si son peor que uno. Yo de perdida ando en el mundo y soy fumador y no le hace. Pero aquellos que se creen muy santitos, mira cómo andan. ¿Qué atractivo puede ser eso? Es que no todos somos iguales. Porque así como el Padre levanta a los muertos y les da vida, asimismo el Hijo también da vida, ojo, a quien Él quiere. ¿Qué clase de vida da Él? Vida en abundancia que solo viene de Él. Él la da a quien Él quiere. ¿A todo el mundo? O sea que hay que convencerlo, hay que rogarle, hay que insistirle, hay que inoportunarle, hay que jalarle el manto, hay que jalarle el talit, hay que postrarse a sus pies, ponerle perfume a sus pies, pero no voltear el santo de cabeza. Dale un aplauso al Creador. El restaurador tiene que poner el ejemplo, ¿no? El que se anda con el viento tiene que poner el ejemplo. ¿No creen? Pues Machía empezó por sí mismo para que nadie le dijera que él no fue restaurado. Juan 2:19. Respondió Yeshua y les dijo: destruyan este templo y en 3 días yo lo levanto. Ajá. ¿Qué es eso? Reconstrucción, restauración, rehabilitación. Hablaba de su cuerpo. Lo restauró y más glorioso. Mateo 12:40.
Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿De qué está hablando? De volverse a levantar, de ser restaurado, de restaurar su cuerpo, de restaurar su vida, de volver a la vida, de regresar a la vida, porque Él es vida y Él la da a quien Él quiere. Vamos a completar: a quien Él quiere restaurar. Pero tú tienes que convencerlo de que verdaderamente quieres ser restaurado. ¿Ya lo entendiste entonces? ¿Ves el reino? ¿Lo ves? ¿Cómo es? ¿Cómo es el reino si lo ves? ¿Estás en el reino? Si no estás, búscalo. Buscad primero el reino y su justicia. ¿Qué hizo el del tesoro? Lo buscó y lo encontró. Ese hombre buscó el reino y lo encontró y se dio cuenta que era valiosísimo y que nada de lo que él tenía, con lo cual conducía su vida, valía la pena. Fue y se deshizo de todo, sacó ganancia y fue y entró al reino. El mercader de perlas, ¿qué hizo? Fue y buscó y encontró la perla del gran precio. Es decir, encontró el reino, encontró la sabiduría del reino. Y quiero hablarte finalmente acerca del reino venidero. El reino de los cielos es semejante a una red. ¿Es semejante a una qué? Red. O sea, el reino es como una red que echada en el mar recoge a toda clase. La red es la palabra, es la invitación. La red es el anuncio. Recoge toda clase de almas. Se le anuncia la palabra a todo tipo de persona. Ponme atención, la palabra se le anuncia a todo tipo de persona. Aquí hay una red. Porque cuando tú hablas de lo que hablamos aquí con alguien que no pertenece aquí, estás tejiendo una red y estás transfiriendo tecnología espiritual a otra persona. Se teje una red. Y una vez llena, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo lo echan fuera. O sea que aquí hay gente buena y hay gente mala. Quien permanezca malo dentro de la red, dentro del reino, ojo, serán echados fuera. Así será el fin de los tiempos. Saldrán ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes quiénes son esos? Los no restaurados, los que no cambiaron, los que estuvieron en el reino y jamás vivieron en el espíritu, sino que siguieron viviendo en la carne. Jamás se renovaron, jamás se les renovó el entendimiento, jamás la mente logró transicionar, jamás sus actos cambiaron. Se maquillaron, simularon y algunos hasta lo intentaron, pero no tuvieron la fuerza para perseverar y se regresaron atrás. Hay mucha gente,
y escúchenme en las naciones, hay mucha gente que cree ser salva, pero no lo es. Tengan mucho cuidado y es muy importante que tú determines si estás en el reino. Porque recuerda, el reino es para malos y buenos. Es para todo mundo. Para que los buenos se mantengan en justicia y para que los malos se transformen y se vuelvan justos y vivan una vida justa y piadosa, amable, dócil, como al Padre le place. Pero si no se cumple el objetivo, si no viene la restauración como consecuencia de los cambios, mis hermanos, hay mucha gente dentro de las iglesias que no se van a salvar. A Cristo, como dice la Escritura, y los cristianos se le confiesa y soy salvo. Es el inicio de tu restauración. Porque si confiesas al Machía y sigues viviendo en la carne, te van a arrojar al horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Solo los restaurados transicionarán a la vida eterna. Tenemos que echarle muchas ganas. No dejes que Edom te trunque. No dejes que Edom te confunda. Pelea la buena batalla. Las circunstancias están dadas para que ganes. Pero eres tú el que tiene que evaluarse, diagnosticarse y sacar un dictamen de ti mismo, enjuiciarte y decir, ¿realmente estoy yo cambiando? ¿Realmente yo estoy fructificando? ¿Realmente yo he nacido de nuevo? ¿Realmente he nacido del agua, arrepentimiento, teshuva? Shamaim, Shamaim, teshuva, Shamaim. ¿Realmente he nacido del Espíritu? ¿Tengo el Espíritu? ¿Tengo testimonio? ¿Están ocurriendo cosas sobrenaturales en mi vida? Y empieza a cuestionarte. Y si andas en el reino aún como extranjero, debes darte cuenta del valor que tienes. Debes darte cuenta que tú eres para el Eterno una perla de gran valor. Dale un aplauso.